La palabra pecador parece ser un término condenatorio. Muchos la utilizan para descalificar a otros o incluso para darse látigo a sí mismos cuando utilizan este término para referirse a sí mismos. Y repito, para condenar a otros también, para descalificar, para de pronto hacer sentir mal a otras personas o sencillamente acusarles, juzgarles o condenarles. Como la Biblia enseña que el pecado debe ser castigado, muchos cristianos suelen utilizar esa palabra para generar miedo, vergüenza y de esta forma anunciar el Evangelio de Jesucristo, una metodología muy conocida, muy típica en la historia del cristianismo. Generar ese temor al castigo, a la muerte, al infierno, incluso. Algunos cristianos viven preocupados y dubitativos con respecto a sus posibilidades de salvación, de bienestar, de vida eterna, cuando toman en cuenta todos sus pecados cometidos en el pasado, es decir, empiezan a hacer un balance de su vida, de sus años anteriores, de sus errores cometidos, de sus incluso vicios que se practican, y muchas personas se sienten con mucha duda a pesar de tener o practicar la fe cristiana, sienten cierta duda, preocupación a la pregunta, por ejemplo, si Jesucristo viniera hoy, ¿cómo estarías tú? Si te murieras hoy, ¿cómo estarías tú? ¿A dónde irías a ir? Y muchos cristianos tienen dudas al respecto precisamente por esa autocondena por los pecados del pasado. De hecho, muchas personas se consideran indignas de acercarse a Dios precisamente por esos pecados. Cuando piensan en sus prácticas, en sus vicios, en esos hábitos que les ha costado trabajo abandonar, se consideran indignos de acercarse a Dios, consideran que no tienen ni siquiera, no se sienten con derecho de practicar una religiosidad, una espiritualidad, porque consideran sus pecados demasiado grandes. Algunos cristianos exigen a otros o exigen a las personas que abandonen su pecado para poder acercarse a Dios o sencillamente para recibir bendición de Dios. Entonces te impulsan, te exhortan, te animan a que dejes tus prácticas pecaminosas para que puedas recibir la bendición de Dios. No niego que muchas de estas creencias y pensamientos tienen algún grado de verdad, pero a veces no se toman en cuenta otros detalles. Por eso quiero recordarles un episodio, una escena en la vida de Jesús que nos va a permitir entender un poco más, en palabras del mismo Jesús, el misterio que encierra este asunto del pecado o de los pecados cometidos. La escena que quiero leerles se encuentra narrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 1 al 10, y dice esta historia así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una historia con algo de chiste, por tratarse de un hombre que por su corta estatura tuvo que subir a un árbol para poder observar a Jesús, pero que nos permite ver la actitud de Jesús hacia este hombre que es considerado por el contexto, por el pueblo, por los judíos de entonces, un hombre pecador. Era un publicano, alguien que cobraba impuestos, pero que lo hacía de una manera, como era la costumbre, corrupta, y solía quedarse con el dinero de muchas personas. Así que era visto estos hombres que practicaban esta costumbre o esta tarea de cobrar o recobrar impuestos, eran considerados pecadores, y así los veían. Cuando ven a Jesús entrar en la casa de este hombre, a los judíos les parece algo inapropiado, incorrecto. ¿Cómo es posible que Jesús, que viene enseñando tanta verdad y predicando en contra del pecado, entre en la casa de este hombre? Sin embargo, Jesús no tuvo ningún reparo en entrar en la casa de este hombre. Pero cuando este hombre tiene esa experiencia de tener a Jesús en su propia casa, eso toca su corazón de tal forma que ese día tomó la decisión de devolver a los que había defraudado, de empezar a pagar lo que se había robado e incluso empezar a repartir sus bienes para los pobres. No fue necesario que él hiciera esos cambios para que Jesús entrara en su casa, pero fue necesario que Jesús entrara en su casa para que generara estos cambios en Zaqueo. Hay algo que nos permite entender esta historia, y es que Jesús no espera que nosotros dejemos el pecado, dejemos las prácticas inadecuadas para Él acercarse a nosotros. Él vino a este mundo a buscar, como termina esta historia diciendo, a buscar lo que se había perdido. Él no exigió a nadie, ni siquiera a los discípulos a quienes llamó para que le siguieran, no les exigió que abandonaran su pecado para seguirle a Él. Más bien los invitó a venir a Él. Es muy parecida esta historia a la que conocemos también de aquella mujer a quienes todos llamaban pecadora, porque tenía prácticas de prostitución, y a quien los fariseos y el pueblo llevaron delante de Jesús para ser apedreada, más que todo por tentar a Jesús, para ver qué decía o qué hacía Jesús. Ese día Jesús le dijo a esta mujer: yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a esa mujer, Jesús no condenó a Zaqueo, pero con su llegada, con ese encuentro personal con él, la vida de estas personas cambiaron. Y así como Jesús le dijo a esa mujer: vete y no peques más, Jesús estaba poniendo por delante de ella su futuro, no su pasado. Jesús no se refirió ni le importó el pasado de esa mujer, sino que puso frente a ella su futuro para hacer cambios, lo mismo que sucedió con este hombre en la historia que acabamos de leer, de Zaqueo, porque es a partir de ese encuentro con Jesús que él empieza a tomar decisiones diferentes de abandonar el pecado. Esta es una historia, y estas historias nos permiten entender algo muy importante, que es una gran noticia para usted y para mí. Y es que Jesús, cuando llega a nuestras vidas, no nos echa en cara lo que hemos hecho, sino que nos ofrece la esperanza de hacer cambios en nuestra vida de ahí en adelante. Usted no tiene que vivir condenado, dándose látigo por lo que ha hecho. Incluso si usted es creyente y
haciendo creyente, ha equivocado el camino, ha cometido errores. No tiene sentido que usted viva dándose látigo o viva atormentándose o viva con dudas por esas cosas hechas. Simplemente acérquese a Jesús y Él, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con esta mujer adúltera, Él está dispuesto a dejar a un lado lo que usted haya hecho y le va a decir lo mismo que le dijo a la mujer y lo que sucedió en la vida de Zaqueo, y es empezar una vida nueva. Los cambios suceden después del encuentro con Jesús, incluso de esos encuentros eventuales que llegamos a tener en el transcurso de la vida cristiana, cuando después de un tiempo de habernos alejado, de habernos enfriado, de haber desobedecido, volvemos otra vez al pecho de Jesús para pedirle una vez más perdón. Él nunca duda en perdonar. Siempre está dispuesto a brindarnos otra oportunidad para abandonar el pecado. Repito, usted no tiene que abandonar el pecado para acercarse a Dios. Usted tiene que acercarse a Dios para poder abandonar el pecado. Esa es una gran noticia muy importante con respecto a esas conciencia que a veces nos afecta por el tema del pecado. Yo le invito para que usted le entregue al Señor su pasado y lo olvide. Si lo olvida a Dios, ¿cómo no lo vamos a olvidar nosotros? Dejemos el pasado a un lado y pensemos en el hoy y en el mañana, en caminar una nueva vida de aquí en adelante, sin el tormento de aquellas cosas hechas en el pasado. Si usted cree eso, le invito para que le entregue al Señor su vida y le permita a Él darle las fuerzas y el dominio propio para iniciar una nueva vida. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos permitió ver la esperanza de la vida eterna y quien está dispuesto a perdonarnos todo nuestro pasado. Señor, te entregamos nuestra vida, te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por descargarnos de la culpa que nos asedia por causa de nuestro pasado y de nuestros pecados cometidos. Gracias te damos, Señor, y queremos caminar diferente, como unas personas nuevas, Señor, así como lo hizo Zaqueo, así como lo hicieron aquellas personas que se encontraron contigo y empezaron una vida nueva. Te damos gracias por la salvación en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer, y si quieres saber un poco más acerca del pecado y su solución, te invito a nuestro servicio dominical este domingo a las 11 de la mañana en la carrera 72B, número 914 del barrio Castilla. O si prefieres, puedes seguirnos por nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre.